Entonces, hemos visto que las pequeñas moléculas sin carga apolares atraviesan la membrana por difusión simple por la bicapa lipídica. Por lo tanto, la bicapa lipídica es la verdadera reguladora del pasaje de sustancias. No pasa nada, salvo que cumplan con estos principios, que es pequeñas moléculas sin carga apolares. ¿Bien? Por lo tanto, la gran cantidad de moléculas que necesita la célula, especialmente los iones y montón, por ejemplo, como la glucosa, aminoácidos, que tienen carga y son grandes, tienen que atravesar por medio de proteínas. Nosotros ya hemos visto que si el pasaje de estas sustancias se realiza respetando el gradiente de concentración, lo van a hacer por lo que nosotros denominábamos transporte pasivo. Y lo hacían por proteínas canal, ¿se acuerdan? Las acuoporinas, los ionóforos, ¿bien? O por permeasas que cambian de conformación y permiten, ¿no es cierto?, la asociación específica de moléculas a transportar, por ejemplo, glucosa. Pero el principio fundamental es que respetan el gradiente de concentración. Pero existe un tercer grupo de proteínas altamente especializadas en hacer exactamente lo contrario: extraer o introducir sustancias o moléculas en contra del gradiente de concentración. ¿Y cómo lo logran hacer? Necesitan del aporte de algún tipo de energía. Entonces vamos a ver este último tipo de transporte muy complejo que se denomina transporte activo. Se han descrito en el transporte activo tres modelos. Un modelo en el cual las proteínas utilizan mecanismos acoplados, por eso se llama transporte acoplado, donde van a utilizar para una de las moléculas el gradiente electroquímico favorable. Ese gradiente electroquímico favorable le va a permitir arrastrar moléculas, por ejemplo, fíjense en estas amarillas, que están en menor proporción, en menor concentración dentro de la célula, van a salir en contra de su gradiente. Por eso hablamos de transporte activo. ¿Y cómo lo hacen? Aprovechando justamente el gradiente favorable del otro elemento que ingresa. Estas pueden funcionar como antiportes o como sinportes, ya lo vamos a ver. El segundo tipo más famoso de proteínas asociadas a transporte activo son las bombas. Estas bombas siempre están impulsadas por la degradación del ATP. ¿Por qué le dieron el nombre de bombas? En alusión a, por ejemplo, ustedes saben que las bombas de agua utilizan energía eléctrica. ¿Y qué es lo que hacen? Es bombear el agua en contra de su gravedad. O sea, el agua va a estar abajo y va a subir al tanque. Entonces, si no están impulsadas por electricidad, no se produce ese efecto de succión. Bueno, en alusión a ese fenómeno que es bombear algo en contra de, le pusieron el nombre de bombas. En este caso son proteínas que bombean una fuerza, con fuerza, y esa fuerza que quien se la impulsa a la degradación de ATP. ¿Bien? Y el tercer tipo de bombas son las impulsadas por luz. ¿Bien? Son fotones que impactan. Este tipo de bombas son exclusivas de los procariotas. En cambio, los tres tipos están presentes también en procariotas. En cambio, en eucariotas solamente están presentes los transportes acoplados y las bombas impulsadas por ATP. Así que veamos qué se sabe de este tipo de transporte activo. Vamos a empezar por el transporte acoplado. Decíamos que el transporte acoplado trabaja con un gradiente electroquímico favorable. La más conocida y la más importante es el sinporte, el transporte acoplado sinporte, donde ingresan dos átomos o dos iones de sodio y dos moléculas de glucosa. Fíjense, esto está presente, por ejemplo, en las células intestinales. Bien, cualquier monosacárido o fundamentalmente cualquier glucosa que esté es rápidamente
por más que haya muchísima cantidad de glucosa en el interior de la célula, siempre va a ser atrapada e introducida. Ahora, estas van a entrar en contra de su gradiente, porque lo lógico sería que salieran. Sin embargo, estas proteínas las captan en contra del gradiente. Pero, ¿cómo logran captarlas? Porque estas se unen a sitios activos. Y para que esto cambie de conformación, tiene que actuar los iones sodio, que siempre están en mayor concentración en el lumen, en la luz, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay gran concentración de sodio y hay glucosa, activan estas transportadoras acopladas, por lo tanto, abre por el gradiente electroquímico y entonces no solamente entra sodio, sino que también entra glucosa en contra de su gradiente. Por eso se llama acoplado. Es importante que haya diferencia de concentración del sodio para que pueda ingresar la glucosa en contra de su gradiente. Veamos las bombas. Se han descrito 4 bombas diferentes, todas impulsadas por ATP. Las bombas P, las bombas B, que son exclusivamente bombean protones, por eso se llaman bombas protónicas clase B. Las bombas también protónicas que bombean bombean protones, pero estas se denominan clase F porque son exclusivas de bacterias y están presentes en las membranas de mitocondrias y cloroplastos. Y un cuarto tipo, que son las bombas ABC, mientras estas bombean protones y estas bombean iones fundamentalmente, las bombas ABC tienen la particularidad de poder bombear moléculas grandes, fosfolípidos, pueden bombear colesterol, inclusive aminoácidos, azúcares, ya vamos a hablar de ellas, ¿bien? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas en particular. Antes de analizarlas, hay un detalle. ¿Qué hacen las bombas en general? Las bombas son las responsables de mantener una diferencia de concentración de los iones. Los iones van a tender por los canales, ¿no es cierto? Van a tratar siempre de equilibrar la concentración. Esa es una ley física. Pero las bombas se van a encargar, gastando energía, de mantener una diferencia marcada entre el medio intracelular y el medio extracelular. Fíjense, por ejemplo, el potasio se halla concentrado en el interior y hay poca cantidad afuera. Ocurre exactamente lo contrario con el sodio. Fíjense en lo que pasa con el cloro, miren lo que pasa con el calcio. Por ejemplo, esto es en el axón, ¿no? ¿Qué pasa en la mayoría de las células nuestras, por ejemplo? También hay una diferencia entre el potasio a nivel intracelular y extracelular, el sodio, fíjense, el cloro. Ustedes dirán, pero ¿por qué es que se consume? Porque todo esto, para mantener esta diferencia potencial, se consume energía. Vamos a ver cuán importante es mantener esta diferencia de potencial. Vamos a analizar el primer tipo de bombas, las bombas P. Estas bombas P, ATPasas, la más conocida, la más famosa, la primera que se descubrió, fue justamente la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio, fíjense, consume el 25% del ATP sintetizado por la célula. Uno dice, pero es una barbaridad lo que consume. ¿Qué hace esta bomba? Fíjense, ya les mostré hace un rato que la concentración de sodio es muchísima en el exterior y el potasio también es muy alto en el interior. ¿Esta bomba qué hace? Sigue manteniendo esa diferencia de potencial. Se activa degradando ATP y ¿qué es lo que hace? Vuelve a bombear potasio en contra de su gradiente y saca sodio. Pero aquí lo importante es que ustedes vean que introduce por cada 2 potasios, bombea 3 sodios. De tal manera que el sodio se sigue concentrando aquí y el potasio se sigue concentrando, gastando energía a la célula. Bien,
Esto es parte de los mecanismos. Primero se capturan los 3 sodios, ¿sí? Cuando se desfosforila o se fosforila, entonces se impulsa y al mismo tiempo se captan 2 potasios, ¿bien? De tal manera que, bueno, se produce el intercambio. ¿Por qué gasta tanta energía la célula para bombear 3 sodios e introducir 2 potasios? Esta es la clave por la cual hay tanta cantidad de potasio en el interior y sodio adentro. Esto es esencial para determinar esa diferencia de potencial. Al haber tanto sodio afuera, se activa la transportadora acoplada. ¿Recuerdan la que vimos al principio, hace un rato? Esta simportadora no podría funcionar si no hay una diferencia de potencial. Entonces, esta bomba gasta una enormidad por bombear porque necesita generar este gradiente. Cuando veamos respiración celular, nosotros sabemos que por cada glucosa que ingresa a la célula y se termina de quemar en la mitocondria, se generan 38 ATPs. Esta bomba consume un ATP para generar gradiente y genera un 25%. Pero esta diferencia potencial no se daría si esta bomba no funciona. Y el balance es muchísimo, digamos, muy positivo para la célula, porque puede consumirse el 25%, pero tiene garantizado que toda la glucosa que esté presente va a ser incorporada gracias a este tipo de simportadoras. Las simportadoras no puede funcionar si no hay un gradiente. Y los gradientes, ¿cómo se generan? Por las bombas. ¿Bien? Así que aquí hay un trabajo, digamos, aunado entre la simportadora y la bomba sodio-potasio. Fíjense, en un enterocito, las simportadoras siempre están ubicadas en la cara apical, van a capturar cualquier glucosa que esté presente, mientras que las bombas de sodio y potasio están ubicadas en la cara basal. Por lo tanto, se genera el gradiente de tal manera que están sacando permanente sodio y eso genera una demanda de sodio. Por lo tanto, esta simportadora se activa y atrapa glucosas y estas van introduciéndose. Las glucosas estas no quedan permanentemente en las células, sino que rápidamente por permeasas van a pasar al plasma y de aquí va a ser llevado, ¿no es cierto?, para distintos tipos de células. Así que esto no podría funcionar si esto no está funcionando y generando el gradiente de concentración. Veamos otro ejemplo. ¿Alguno sufrió acidez en su vida? Pero ustedes saben que en nuestro estómago tiene un pH 1. ¿Por qué tiene pH 1? Porque las proteínas que nosotros consumimos, para que empiecen a ser digeridas, requieren la presencia de una enzima que es el pepsinógeno, bien, que en realidad está como un estado inactivo y para que se active tiene que estar en medio ácido. El pepsinógeno se transforma en pepsina. La pepsina es la que degrada las proteínas. Ahora, para que esa pepsina actúe tiene que estar en medio ácido. Entonces, las células del estómago están permanentemente bombeando protones y al mismo tiempo también liberando cloruros. Entonces, cuando están en el interior del estómago se forma ácido clorhídrico, ¿bien? Hasta generar un pH 7. ¿Cómo lo logra? Bien, aquí fíjense, parte del dióxido de carbono que tiene no solamente va a ser degradado en la respiración, o sea, va a ser producto de la respiración, es utilizado, entra por difusión simple a la célula, en presencia de agua que ésta se disocia, forma carbonato ácido por la anidrasa, y esto activa un antiporte, que estos son canales, de tal manera que libera el carbonato ácido e impulsa la entrada de cloruro. Este cloruro entonces va a salir por el propio canal hacia el lumen del estómago. Pero, ¿qué hace esta bomba ATP potasio? ¿Se acuerdan que el potasio era
estaba en mayor cantidad en el interior, bueno, este va a salir por un canal de potasio, pero la ATPasa lo va a volver a ingresar y va a sacar, utilizando, por eso es una bomba, va a bombear protones. Entonces fíjense en todo este gran intercambio de iones de un lado y del otro. ¿Para qué? Para impulsar fundamentalmente la salida de protones y acidificar el medio, e impulsar la entrada de cloruros para que se forme ácido clorhídrico. Bueno, aquí estamos viendo la acción tanto de bombas como de canales, ¿bien? De canales uniporte y de canales antiporte. Otro ejemplo. El calcio es muy abundante solamente en los retículos. En el citosol se encuentra en poquísima cantidad. Entonces, este calcio es atrapado desde el citosol y guardado dentro del retículo. Cuando se va a producir una contracción, se van a abrir canales de calcio y van a salir. Pero hay un gasto energético de parte de la célula para captar el calcio y volver a meterlo dentro del retículo. El segundo tipo de bombas son las bombas B. Estas son muy importantes porque lo que hacen fundamentalmente al degradar ATP por ADP más fósforo inorgánico es bombear protones. Entonces son las responsables de acidificar los medios internos. Hay compartimentos como los lisosomas y las vacuolas de las plantas, y ya vamos a ver estas células, los osteoclastos, que necesitan contener medios ácidos. ¿Por qué? Porque hay un montón de enzimas que solamente trabajan si están en medio ácido. ¿Y cómo se logra ese medio ácido? Justamente se logra por la presencia de estas bombas que están permanentemente bombeando protones y acidificando el medio. En el caso de una vacuola, por ejemplo, ¿por qué es importante que esté acidificado el medio? Porque genera un gradiente positivo en el interior, de tal manera que se activan canales iónicos que se bombean cloruros. Fíjense, aquí hay diferencia de carga. E impulsa canales que introducen, por ejemplo, pequeños aminoácidos polipéptidos, de tal manera que la vacuola empieza a almacenar, por ejemplo, proteínas. Piensen, por ejemplo, en las nueces, en las almendras, ¿bien? Pero este pH bajo que tenemos aquí activa, por un lado, canales que van a tratar de eliminar esos protones para bajar, y eso va a impulsar, por ejemplo, canales intercambiadores de sacarosa. Entonces, cuando uno come una fruta, el azúcar ha entrado por estos canales impulsados por protones. O sea, la idea es que estas bombas acidifican el medio y al acidificar se activan canales que van a trabajar con gradientes de concentración favorable. O sea, si acá hay muchos protones, van a nivelarse y van a salir hacia el espacio citosólico, ¿bien? Pero aquí va a haber un control del pH, o sea, permanentemente esto va a volver a ingresar por aquí, de tal manera de mantener un pH de 3 a 6 y este pH que no se vaya a acidificar demasiado. Entonces, las vacuolas permanentemente están regulando el pH con estas bombas que van a activar a su vez estos canales que impulsan la entrada, por ejemplo, de sacarosa y de proteínas. En nuestros lisosomas, los lisosomas cuando recién se forman son totalmente neutros. Entonces se empiezan a activar estas bombas y empieza a acidificarse el medio. De tal manera que las enzimas que van a estar aquí adentro, que son las hidrolasas, van a estar activas para poder hacer procesos de digestión. Lo vamos a ver cuando veamos lisosomas. Pero la acidificación de los lisosomas se debe a la presencia de estas bombas B. ¿Qué pasa con los osteoclastos? Los osteoclastos son unas células que están en los huesos, que están permanentemente remodelando. Estos osteoclastos van a liberar una serie de enzimas, y estas enzimas, que son las que van a degradar el hueso y lo van a remodelar, necesitan trabajar en pHs ácidos. Entonces, se requiere bombear protones para acidificar este sector, para también poder liberar las enzimas y estas enzimas puedan trabajar. ¿Quiénes son los que bombean protones?
son justamente bombas B que están presentes en las membranas. Nuevamente estas bombas requieren, fíjense, nuevamente la entrada de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se disocia en carbonato ácido en presencia de agua, y esto es bombeado y hace el ingreso de cloro. Entonces, nuevamente, ya lo habíamos visto, el cloro es bombeado, pero los protones que se van generando rápidamente tienen que ser bombeados, porque no es mucha la cantidad que en contra de su gradiente para acidificar. Si no está acidificado esto, no funcionan estas enzimas digestivas. Bien, veamos el tercer tipo de bombas, que son las bombas F. Estas bombas están presentes, como ven ahí, en las membranas internas de las mitocondrias, en las membranas de los tilacoides. Estas bombas pueden actuar de forma reversa, o sea, si consumen ATP, bombean protones y acidifican el medio. Pero si trabajan al revés, estas pueden producir la síntesis de ATP. Estas son las famosas ATP sintasas que vamos a ver cuando veamos la fosforilación oxidativa. O sea, nuestras mitocondrias funcionan con estas bombas que funcionan en doble sentido. Bien, las hemos heredado en mitocondrias y en cloroplastos, por supuesto, de las membranas de las bacterias. Bien, esto es lo que les decía. Pueden trabajar de forma reversible. Bien, si degradan ATP, pueden impulsar los protones, y si los protones ingresan, pueden permitir que se produzca síntesis de ATP. Ya lo vamos a ver más adelante. El cuarto tipo es un complejo proteico que se denomina justamente ABC. Las encontraron en la membrana de los mamíferos. ¿Y cuándo las encontraron? Cuando empezaron a hacer tratamientos oncológicos, empezaban a ver que medían la concentración del producto dentro de la célula y al cabo de un tiempo lo volvían a encontrar fuera. Cuando lograron marcar estas drogas, descubrieron que pasaban a través de unas proteínas impulsadas por ATP que eran capaces de transportar drogas. Y también encontraron que transportaban fosfolípidos. Cuando las empezaron a mapear, las encontraron que estaban presentes en las membranas plasmáticas de bacterias, y encontraron que podían las bacterias, gastando energía, introducir aminoácidos. Fíjense, son moléculas grandes, azúcares, péptidos. Bien, entonces las denominaron, porque son muy complejas, las denominaron transportadoras. Les dicen transportadoras ABC porque están activadas por ATP y son como bloques. Bien, ¿qué hacen? Lo interesante es que descubrieron que nuestras membranas tienen, por ejemplo, proteínas, complejos de bombas ABC, que son las encargadas de traslocar los fosfolípidos. Recuerdan que la pregunta que habíamos dejado era cómo hacían los fosfolípidos con estos ácidos grasos para pasar de una monocapa a la otra. Bueno, en realidad las encargadas de producir esa rotación, o sea, el cambio de monocapa, son flipasas, que en realidad son bombas ABC. Bien, entonces, bueno, estas son las que les comentaba, que son las que las encontraron las que son resistentes a determinadas proteínas, son las que vuelven a eliminar las drogas. Hay una enfermedad que es la fibrosis cística o quística, que le llaman, que en realidad lo que tiene es una mutación en estas bombas ABC, y producen, ya vamos a ver, un aumento de la secreción y produce una obliteración de los conductos respiratorios. Bueno, se han descrito un montón de bombas ABC, y que ustedes los invito para que lo lean, que transportan cada una. Transportan desde moléculas bastante grandes a, por ejemplo, iones. Bien, por ejemplo, esta es
glicoproteína MDR1 es la responsable de la resistencia a los fármacos en las células tumorales. ¿Y qué pasa en la fibrosis cística? En la fibrosis cística hay una mutación en esta proteína que en realidad afecta, fíjense, en las células normales, esta ABC bombea permanentemente cloruros. ¿Bien? Esos cloruros, ¿qué van a hacer? Van a producir una acumulación de agua fundamentalmente, por lo tanto nuestras vías respiratorias están totalmente humectadas, y eso al mismo tiempo va a activar la secreción de mucus, por eso agua, y va a generar que todo esto, sea fluido. ¿Qué pasa en las personas que tienen mutaciones a nivel de bomba ABC que libera cloruros? Esto está bloqueado y por lo tanto al no generarse ese gradiente no hay un pasaje de agua ni de sodio. Por lo tanto la secreción es totalmente densa. ¿Y eso qué lleva? A que se acumulen bacterias, mientras que acá eso no sucede, y poco a poco esto va, ¿no es cierto?, cerrándose y las personas tienen dificultades respiratorias hasta que llegan inclusive a obliterar totalmente, y puede provocar la muerte a individuos que no llegan a sobrepasar los 30 años, ¿sí? Entonces, hasta que no se descubrió este detalle, ahora por supuesto hay un montón de drogas que facilitan el funcionamiento de esta bomba, pero fíjense, una falla en una bomba provoca una enfermedad gravísima. Bueno, esta es una microfotografía donde se ve bacterias atrapadas en la mucosidad en las células pulmonares. Veamos ejemplos en plantas. Ahora vamos a ir a ejemplos más generales, ¿sí? Donde vamos a aplicar no solamente, fíjense, bombas, sino que también canales de iones. En las plantas, por ejemplo en la raíz, en las hojas y en los frutos, van a trabajar de manera inverso, tanto bombas que van a generar gradientes, esos gradientes van a impulsar canales que van a ingresar, por ejemplo, nutrientes o pueden nitratos, fosfatos. Estos están interconectados, van a generar, por un lado, la salida de protones, entonces como están todos conectados por plasmodemos, genera todo un gradiente electroquímico que permite activar toda una serie de canales. Lo mismo sucede en las hojas, y lo que más me interesa que ustedes vean es que en las hojas es donde se produce la síntesis de nutrientes. Entonces fíjense en cómo el bombeo a nivel de las hojas de protones genera un gradiente de nutrientes, y esos nutrientes después terminan pasando al floema. Y esto va a producir también, fíjense nuevamente, bombeo de protones gastando energía, gradiente favorable para la acumulación de nutrientes, y entonces, por ejemplo, en los parénquimas, ¿sí?, en frutos, en raíces, se va a ir almacenando los nutrientes. Entonces, aquí hay un balance y un juego permanente entre bombas que generan gradientes, impulsan, por ejemplo, transportes acoplados o canales. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes tienen cómo por ejemplo, en los estomas de las hojas, no solamente hay canales de calcio, hay acuoporina, ¿sí?, sino que también hay ATPasas, ¿bien? Hay bombas que van a generar gradientes, y eso va a permitir que entre o no entre agua y el estoma se cierre o se abra. Así que bueno, los invitaría a que analicen esto, seguramente lo van a ver ustedes en profundidad en fisiología, pero bueno, cuando nos encontremos o en clases de consulta podemos profundizar un poco más cómo es el funcionamiento de los canales y de las bombas, especialmente en plantas. ¿Bien? Sí quiero detallar un caso importante. Se ha descubierto plantas que son resistentes al aluminio. Ustedes saben que el aluminio es un metal que puede llegar a ser venenoso. A muchísimas plantas directamente las mata, pero han aparecido plantas que son resistentes a la presencia de aluminio. Estas plantas han generado o han producido genes que son capaces de producir todo un efecto dentro de las células. Por ejemplo, en presencia de aluminio se activa, el aluminio actúa como una señal y se produce la activación del gen de una proteína
Es una enzima en realidad que trabaja sobre los ácidos tricarboxílicos. Esta enzima, ¿qué es lo que produce? Produce la disociación del ácido cítrico, tanto en protones que rápidamente son bombeados, en presencia de, por supuesto, con bombas, y al mismo tiempo se activa una proteína que lo que va a hacer es eliminar el citrato. Para que el citrato funcione, necesariamente tiene, en realidad esta es una simportadora, tiene que, es una intercambiadora de citrato por protones. Entonces aquí se concentran los protones y se produce este juego. ¿Qué pasa con el citrato? El citrato rápidamente se asocia al aluminio y lo inmoviliza. Esto se ha descubierto entonces que hay ciertas plantas que que son utilizadas para remediar, por ejemplo, desechos mineros, ¿no?, que tengan presencia de aluminio. La mayoría de las plantas que son remediadoras tienen este tipo de mecanismos, en los cuales van a trabajar bombas y van a trabajar simportadoras. Bueno, para terminar, hemos hablado de la membrana en general, pero quería un poco dedicarle un poquito a qué pasa en las procariotas. Por supuesto que las procariotas tienen bicapa lipídica, proteínas integrales, ¿sí? Pero las procariotas gram negativas, como la Escherichia coli, se ha descubierto que tienen 2 bicapas, 2 membranas, doble membrana. Y entre las 2 membranas se ubican los proteoglicanos o los peptidoglicanos. Fíjense, 2 doble membrana tienen las bacterias, por ejemplo la Escherichia coli. Bueno, esto es importante que ustedes lo observen y lo analicen, porque vamos a ver qué organelos tienen doble membrana. Se los dejo pensando, y nos va a hablar mucho del origen de esos organelos. Bien, lo que sí es importante destacar entonces la presencia de esta doble membrana. Ven que hay bicapa lipídica, bien, con proteínas integrales. Fíjense en una de las proteínas más importantes de la membrana externa, son las porinas, que ya le hemos visto que era una multipaso, era una proteína barril. Entre las dos membranas que se ubican los peptidoglicanos, hay un espacio que es el espacio periplasmático. Las bacterias gram negativas no retienen los colorantes, por eso se llaman gram negativas, y se pueden diferenciar de las gram positivas. Generalmente las gram positivas solamente tienen una membrana y tienen, por supuesto, los peptidoglicanos característicos, gruesos, mucho más gruesos, característicos, por ejemplo, de las arquebacterias. Bien, bueno, entonces recomiendo que lean los artículos que les hemos acompañado en esta unidad, que son las canalopatías, por ejemplo. Cuando hay mutaciones en las proteínas canal, hay un montón de enfermedades que se explican por errores en esa estructura de proteína. Bien, las acuoporinas, tan importantes en el balance del agua. Así que, bueno, los invito a que si tienen dudas nos escriban y nos informen sobre qué es lo que necesitarían que profundicemos.